Directo al punto. Hablemos sobre cómo tú puedes utilizar ChatGPT al momento de estudiar. Y así puedas o podamos nosotros optimizar nuestro tiempo de estudio. Cuando uno estudia, es bueno que cada persona desarrolle su propia técnica de estudio. Es muy importante que usted entienda o trate de investigar haciendo ejercicios de cómo usted aprende mejor. Esto para que usted optimice y pueda aprovechar más su tiempo. Pero, como vamos a hablar de ChatGPT, es bueno de antemano poder entrar a ChatGPT. Entonces, ¿cómo usted entra a ChatGPT? De manera sencilla. Usted se va aquí a ChatGPT, se va a Google y escribe en el buscador ChatGPT. Le va a aparecer aquí la primera pantallita. Entonces, usted lo que va a hacer es que va a crear una cuenta. La puede hacer aquí en Sign Up. Crea una cuenta, la puede crear con su correo de Google, su correo de Google Account o con el correo de Apple. En este caso, como yo tengo una cuenta ya creada, la tengo creada con Google, simplemente entro con Google. Simplemente le das acá y él te va a redirigir. Entonces, en esta parte, usted lo que tiene que hacer es entrar aquí, donde dice ChatGPT. Y listo. Usted estará utilizando ChatGPT. Aquí le pone los diferentes textos que usted ha tenido. Lo puede seleccionar y ahí puede seguir con el texto que usted tiene. Entonces, en este caso, ¿cómo yo lo utilizo? Normalmente para temas de traducciones y que me explique algunas cosas que yo no logro entender cuando estoy estudiando. Por ejemplo, yo actualmente me encuentro estudiando por una certificación, pero ya yo hice 2 certificaciones anteriores para obtener la certificación de especialista de redes de Cisco. En este caso se conoce normalmente como CCNP o CCNP. Para estudiar CCNP le voy a mostrar unos ejemplos de que yo utilicé. Como les expliqué, cada quien tiene que terminar su técnica. En mi caso, yo normalmente uso más de 3 fuentes, no una sola. No simplemente se circunscriba a estudiar de la guía que existe o de una sola fuente. Utilice por lo menos 3 fuentes. Entonces, lo que yo hago es que utilizo el estudio espaciado. ¿Cómo lo hago? Yo primero estudio un capítulo con una fuente, específicamente yo utilizo, vamos a suponer, Network Lessons para una parte. Vamos a suponer que yo estudio switching con esta fuente. Y luego de que termino ese episodio de switching, entonces me voy a otra fuente, ya sea videos, sea libros o cualquier fuente que usted tenga, y estudio nuevamente el mismo capítulo de switching. Entonces eso me da a mí un espacio para entonces estudiar de manera espaciada. Vamos a poner videos. Este es un canal muy bueno, se llama Practical Networking. Aquí se explican temas bastante o sea, se van un poquito a fondo y explican muy bien cada tema. El único inconveniente es que esos temas se encuentran en inglés. También tenemos aquí el de Jeremy's IT Lab, también otro muy bueno, también se encuentra en inglés. Si usted quiere verlo en español, entonces aquí tenemos el canal de Edson Hernández, Live for Cisco, donde él tiene muchas explicaciones sobre muchos temas que tienen que ver con networking y los tiene en español. Explica muy bien y tiene muy buenos ejemplos. También están aquí los chicos de Wild IT Academy. Aquí también hay muchos ejemplos y están puestos en español. Entonces, normalmente yo utilizo para estudiar diferentes fuentes. Mayormente utilizo estas o otras que aparezcan en internet. Pero el truco es que yo lo que hago es que estudio switching acá, después estudio switching aquí, el mismo tema, cuando voy terminando. Entonces, eso me permite a mí hacer un espacio entre un capítulo, entre un tema
de una forma, explicado de una forma, y otro tema explicado de otra forma. Entonces, cada quien tiene informaciones que aportar y informaciones que dar que son nuevas, que usted quizás no las encuentre en la guía que está utilizando. Y esto te lo puede utilizar en cualquier tópico que estudie. No tiene que utilizarlo única y exclusivamente para estudiar temas relacionados con tecnología. Usted lo puede estudiar en la medicina o donde usted estudie, lo que usted estudie, lo que sea. Siempre es bueno utilizar más de una fuente para estudiar. Entonces, actualmente yo me encuentro estudiando para otra certificación que se llama DevNet. Normalmente Cisco tiene diferentes tipos de certificaciones. En este caso, yo estoy haciendo la parte principal, que es la DevNet Associate. ¿Por qué estoy haciendo DevNet Associate? Porque eso es como una introducción. Prácticamente en las Associate de cada certificación de Cisco, o en la mayoría de certificaciones, es como una introducción global al tema completo que usted va a tratar con esa tecnología. En este caso, yo utilizo DevNet Associate para introducirme a todo lo que tiene que ver con el asunto de automatización, que es lo que trata esta certificación. Y como siempre les digo, yo utilizo 3 fuentes. Utilizo actualmente para DevNet estoy utilizando esta, que es muy buena, tiene muchos ejemplos prácticos y tiene laboratorios integrados y ofrece una gran introducción para esta certificación de DevNet. También utilizo, como les expliqué anteriormente, con la técnica de cada capítulo, utilizo, este es un capítulo ya abierto de la red, utilizo la guía oficial. ¿Por qué no leer DevNet, la introducción completa en ciscodeveloper.com y luego volver hacia atrás y leer nuevamente toda la información de aquí, de la guía, y luego comenzar aquí con CBT Nugget, que también es otra fuente, desde cero? Porque imagínense, si usted dura 3, 4 semanas estudiándose completamente esto, cuando usted llegue al final de la tercera semana, entonces puede que todo el material de la primera ya se le haya olvidado o usted no lo domine bien. Entonces, por eso voy leyendo material por material y así voy sobreescribiendo la información y entendiendo mucho mejor. Eso es una técnica que usted puede utilizar, que normalmente se conoce como estudio espaciado. Usted estudia un capítulo ahora de una fuente, luego vuelve y lo estudia otra vez de otra fuente. ¿Para qué? Porque usted tiene que dejar que su cerebro procese la información que ya usted obtuvo. También estoy estudiando para DevNet, de Coding Networks, de este canal de YouTube, de nuestro amigo Michael Álvarez. Creo que ese es su nombre. También aquí hay varios ejemplos que tienen que ver con automatización. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el asunto de ChatGPT? Si usted no tiene un inglés perfecto, si usted no tiene un inglés muy avanzado, o demasiado avanzado, entonces cuando usted estudia en inglés, a veces hay frases, hay oraciones que usted no logra entenderla de manera correcta. Y no la entiende porque a veces solamente conocemos un solo significado de esa palabra. Y hay palabras que en inglés van muy atadas al contexto. O sea, un concepto va atado a un concepto, va atado a un contexto en específico. Entonces es difícil para nosotros poder detectar a veces ese contexto general. Entonces ahí es donde ChatGPT entra en juego. Porque ChatGPT es una herramienta no solo para usted copiar la clase que le dan en el colegio y usted simplemente agarrar, copiar y pegar. No, por eso se trata este video, de cómo tú puedes utilizar esta herramienta como si prácticamente fuera tu tutor. Tú la puedes usar como un tutor, porque todos sabemos que es difícil reemplazar a un tutor, reemplazar a un maestro. Porque tú estudias y tú no logras captar la idea. Pero luego viene otra persona y te lo explica y tú dices, wow, ahora sí lo entendí. A veces es un poco
Va a ser difícil cuando tú no tienes a alguien a quien preguntarle ahí mismo, mira, yo quiero que me expliques tal cosa. Entonces, ChatGPT yo lo utilizo como si fuera mi tutor, haciéndole preguntas sobre un tema que yo no entiendo. Porque cuando estamos en la escuela y leemos la tarea, leemos el libro, lo que nos dejan, a veces hay lagunas que se nos quedan y no sabemos a quién preguntarle. Entonces ahí es donde, de esa manera que tú puedes utilizar ChatGPT, como si fuera tu tutor. Que de hecho, aquí le voy a cambiar el título al, al programa y le voy a poner ChatGPT como tu tutor. Porque realmente así es que funciona. Entonces, eh, como traductor también, ChatGPT funciona de una manera muy. O sea, para mí actualmente puede que haya otros traductores que son buenos, pero ChatGPT funciona como un traductor excelente, a decir verdad. Porque te traduce todo el contexto. Cuando tú le pones una oración, él ve el contexto completo. Y el contexto es algo muy importante al momento de estudiar y al momento de traducir. Si usted se va a Google Translate y usted pone que le traduzca un texto, él se lo va a traducir palabra por palabra. Ahora, ChatGPT verá el contexto completo y pondrá la traducción correcta de esa palabra, la que lleva exactamente. Que cuando usted no tiene un inglés muy perfecto, usted no vive fuera del país, usted vive en un ambiente que solamente se habla español, poder aprenderse todos los contextos de la palabra, contextualizar, resulta muy difícil. Entonces ahí es donde entra la belleza de ChatGPT. Por ejemplo, si yo les muestro aquí un ejemplo directo con este asunto de ChatGPT. Lo voy a hacer acá. Para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, aquí ahorita yo estaba leyendo eh, esta parte, en el material de Cisco, que habla sobre entendiendo el SDN o Software Defined Network and REST in the context of networking. Entonces, hay cosas que son sencillas de entender en inglés. Por ejemplo, this lab provides an overview of software-defined networks and representational state transfer, and how these technologies related to networking. Entonces, eso es fácil de entender. Esa es básicamente algo sencillo. Si entramos a ChatGPT y lo traducimos, realmente será algo sencillo. Si yo le pregunto, mira, traducir es sencillo. Tú puedes decirle a ChatGPT, traducir, dos puntos. Así que yo lo hago. Tú lo puedes hacer de diferentes maneras. Y mira, o sea, este laboratorio brinda una visión general de las redes definidas por software. Realmente esa oración fue sencilla de entender, pero hay otras oraciones que no resultan tan fácil de entender cuando la traducimos al inglés. Entonces ahí es donde ChatGPT entra de una manera bastante eficiente. Entonces si buscamos otro ejemplo, por ejemplo aquí vemos que dice Third Party Application. A veces ese tipo de palabras es difícil uno entenderla, porque quizá tú entiendas party como fiesta, pero si yo le digo a ChatGPT, le doy todo esto. Entonces, lo interesante con ChatGPT es que miren, ya yo le dije que me tradujera, ya él tiene el contexto de qué es traducir. Cuando le doy, ¿qué él va a hacer? No tengo que decirle que me traduzca de nuevo, simplemente me lo traduce porque ya yo le dije anteriormente que lo tradujera. Entonces él puede seguir un poco ese hilo de la conversación y mantenerse en el contexto de la conversación, algo que es muy difícil para los seres humanos. Entonces, ¿qué le dice? Una red definida por software, utiliza software de red para configurar la red. Agrega nuevas características y protocolos a los dispositivos de red. Entonces, esta característica y protocolo permiten que las aplicaciones de tercero, entonces ahí está, aplicaciones de tercero. Entonces yo me doy cuenta que Third Party Applications me dice aplicaciones de terceros. Configuran dinámicamente los dispositivos. Ahora, si yo no entiendo aplicaciones de terceros, wow, pero ¿qué es eso? ¿Qué es aplicaciones de terceros? Si no te llega a la mente esa idea, tú puedes venir y decirle, ok, entonces, ¿qué son aplicaciones de terceros?
Entonces él va a mantener su contexto. Entonces, si yo no entiendo esa parte, ahí es que yo digo, ok, pero al profesor, si lo tuviera enfrente, yo podría decirle, profesor, ¿qué son aplicaciones de terceros? Pero cuando tú estudias para certificaciones, muchos temas de manera independiente, cuando tú eres autodidacta, resulta un poco difícil tú poder encontrar a alguien que te diga eso. Entonces ahí es donde entra la magia con este tipo de herramientas como ChatGPT. No es simplemente para que te haga la tarea. Por ejemplo, mira, aquí te lo explica. Aquí te lo dice. Si le pregunto, ¿qué son aplicaciones de terceros? Me lo explica exactamente como te lo explicaría otra persona en ese momento. Te dice, las aplicaciones de terceros son programas de software desarrollados por entidades externas. Entonces, te lo pone aquí, te dice, mira, en el contexto de las redes definidas por software, las aplicaciones de terceros se utilizan para aprovechar la capacidad del programa. Entonces, él te abunda un poquito más en ese asunto. Entonces, si te fijas, como traductor, ofrece una traducción bastante eficiente. Pues aquí te dice, mira, on a network device, data enters and leaves through the data plane. Ok, pero data plane. Tú estudiaste lo que era data plane hace ya quizá en las opciones anteriores, en los capítulos anteriores, pero wow, data plane. Eso es algo que le puede costar a las personas entender. Entonces, si tú no tienes a quien preguntarle ahí directamente qué es el data plane, lo que tú harías sería irte aquí a Google y preguntar y buscar data plane. Ahí lo tienes, pero te ofrece un montón de información. Entonces tú no sabes básicamente cuál tomar. Tú puedes tomar cualquiera y entrar aquí y verificar exactamente qué es el data plane. Ahora, si tú quieres entender también un poquito más, tú puedes decirle, bueno, mira, déjame decirle a ChatGPT que me traduzca esto. Vamos a traducir. Entonces ahí él nos dará la traducción de esa parte. El dispositivo de red, los datos, entran y salen a través del plano de datos. ¿A qué se refiere con el plano de datos? Le puedes hacer una pregunta y él la va prácticamente a entender. Entonces es como si tú solo preguntaras a alguien. Entonces por eso a mí me gusta mucho esta herramienta. Entonces aquí te lo va explicando. El plano de datos, también conocido como el plano de reenvío o data plane, se refiere a la parte de un dispositivo de red que se encarga de recibir, procesar y reenviar los datos que fluyen a través de la red. Ese tipo de explicación así es un poco difícil de encontrarla en una página directamente. Esa explicación como tan llana y tan directa, que es la que a veces necesitamos para terminar de entender una idea. A veces no es fácil encontrarlas o que las páginas las tengan. Entonces, por eso yo utilizo ChatGPT al momento de estudiar o al momento de traducir. Obviamente, usted tiene que entender que este tipo de herramientas son herramientas digitales que son programadas. Obviamente, hay ciertos niveles de errores que se pueden encontrar. Por eso, usted tiene que ser consciente de lo que lee. No es que simplemente lo que usted encuentre ahí, usted lo va a entender que es 100% tal cual. Pero le puede ayudar de manera muy directa a entender el concepto. Estoy buscando un ejemplo donde yo pueda verificar realmente cuando algo es difícil de entender en inglés y cuando ChatGPT te lo puede traducir. O sea, es como si yo realmente le preguntara a un tutor. Nunca va a reemplazar un tutor, pero realmente te puede ayudar bastante si no tienes dinero con que pagarlo. Aquí te lo pone, por ejemplo, la topología física de una red podría estar configurada en forma de topología de estrella, pero su funcionamiento lógico se asemeja a una topología de anillo. A veces hay este tipo de palabras, por ejemplo, might be a layout. Ese tipo de palabras, layout, que ustedes ven acá, suelen ser un poquito difícil de contextualizar al momento de traducir. Si su nivel de inglés no es básicamente nativo, es un poco complicado usted poder entender qué significa. Topology may be a layout in the form of star topology. Entonces, por eso me gusta utilizar ChatGPT, porque si no lo utilizara y me voy a Google y lo traduzco de palabra por palabra, realmente no me va a contextualizar por qué layout se puede utilizar específicamente ahí. Aparte de que lo va a ayudar a usted también
a mejorar su entendimiento del inglés. Si vemos el texto sombreado, aquí yo encontré otro ejemplo de lo que hemos estado hablando. Gen data models have been developed specifically to address the needs for standardization and... No entiendo esa palabra. In the network management. Aquí, specifically to address the need. O sea, ahí, to address es dirección. Entonces, si yo lo tradujera directamente con Google, sería un poquito complicado entenderlo. Entonces, pero vamos a usar nuestra herramienta. Entonces, aquí nos da una definición. Los modelos de datos ya han sido desarrollados específicamente para abordar la necesidad de estandarización. Entonces, mira cómo aquí, specifically to address the need, mira cómo address es traducido como abordar. O sea, to address the needs. O sea, para abordar las necesidades de estandarización y uniformidad en la gestión de redes. Entonces, ahí es donde entra el tutor ChatGPT. Entonces, esa es la magia que hay detrás de cómo podemos utilizar esta herramienta al momento de nosotros estudiar. Entonces, espero que les sirva a ustedes estas breves explicaciones que hemos dado de cómo utilizar ChatGPT como tutor para estudiar. Realmente a mí me sirve de mucho, no solamente para ese tipo de situaciones. Bueno, si quieren podemos hacer otro ejemplo. Recientemente yo estaba buscando un ejemplo de un guión de cómo escribir un guión para hacer un video. Entonces, simplemente yo le pregunté a la herramienta, le dije, necesito un ejemplo de un guión para un video. Entonces, la herramienta me va a brindar un ejemplo. Entonces, me dice cómo yo puedo escribir básicamente un guión. No es simplemente para que te haga el guión. Hay mucha gente que quizás lo usa para que le haga el guión de lo que va a decir en YouTube. Posiblemente mucha gente lo esté utilizando así. Pero usted puede utilizarlo para obtener ejemplos directos de cómo usted puede escribir un guión. Y ahí te lo pone. Te dice escena, introducción, imagen de apertura con logotipo de la empresa, música de fondo suave y motivadora, narrador, luego la escena 2, de ese tipo de imágenes. Entonces tú puedes utilizar esta herramienta para que te dé ejemplos que alguien te puede decir, mira, hazlo así, así, así. Entonces, de esa forma es que los estudiantes deberían utilizar este tipo de herramientas. Yo sé que hay muchos maestros que hoy están viendo cómo los estudiantes le llevan tareas copiadas y pegadas de ChatGPT. Entonces, gracias señores, espero que les sirva este video. Suscríbanse al canal y denle me gusta. Y pronto estaremos subiendo otro tipo de contenido. Así que ya ustedes saben, se cuidan.